Les saluda Tito Ura, vuestro amigo de lectura profunda y crítica. En esta grata oportunidad analizaremos el libro La tragedia alemana, 1914 a 1945 de Lucian Boya. Hoy tenemos la suerte de adentrarnos en una obra tan provocadora como necesaria, La tragedia alemana, 1914 a 1945, escrita por el historiador rumano Lucian Boya. Este ensayo, alejado de simplificaciones o fatalismos históricos, nos propone una lectura crítica y profunda del convulso recorrido alemán entre el inicio de la Primera Guerra Mundial y el final del régimen nazi. ¿Por qué hablar de una tragedia? Porque, como en las grandes obras trágicas, los hechos parecen encadenarse con una lógica implacable, aunque no inevitable. Boya no cree que Alemania estuviera predestinada al nazismo, sino que plantea que fue una convergencia perversa de circunstancias, errores políticos, fragilidades democráticas y una figura central e insustituible, Adolf Hitler. A lo largo del libro, se examinan con agudeza los grandes temas que marcaron este periodo: el nacionalismo, la debilidad democrática, el racismo, la expansión territorial, el antisemitismo y, por supuesto, la guerra. Pero más allá de enumerar factores, el autor invita a reflexionar: ¿qué hace que una sociedad moderna, culta y desarrollada pueda precipitarse al abismo? Esta exposición no busca solo resumir los argumentos del libro. Nos proponemos cuestionar la idea de inevitabilidad histórica y explorar cómo la historia alemana puede servirnos de espejo y de advertencia para pensar el presente. Cómo se construye el odio, cómo se debilita una democracia, y cómo las decisiones humanas, incluso las más pequeñas, pueden tener consecuencias irreparables. Comencemos entonces este recorrido por una de las etapas más oscuras del siglo XX, con la mirada lúcida y crítica que nos ofrece Lucian Boya. Resumen del libro, La tragedia alemana, 1914 a 1945, de Lucian Boya. Este ensayo del historiador rumano Lucian Boya ofrece una interpretación crítica de la historia alemana entre 1914 y 1945, desmontando la idea de que el nazismo fue una consecuencia inevitable de una supuesta predisposición alemana. En lugar de eso, Boya sostiene que el régimen nazi surgió de una cadena trágica de acontecimientos históricos y no de un destino cultural predeterminado. Ejes principales del análisis. 1. La excepción alemana, o se analiza cómo Alemania fue percibida tras el nazismo como una nación intrínsecamente autoritaria, militarista, racista y expansionista. O el autor critica esta generalización y propone una reevaluación del pasado alemán, destacando la complejidad de su desarrollo histórico y cultural. 2. El nacionalismo alemán, o Boya compara los modelos de nación francés, político, y alemán, étnico-cultural, explicando cómo el nacionalismo alemán se articuló alrededor de la lengua y la cultura. O se expone que, si bien el nacionalismo alemán fue intenso, no fue único ni excepcional en Europa, sino que tuvo paralelismos con otros nacionalismos, como el francés, húngaro o rumano. 3. Déficit democrático, o Alemania era menos democrática que otras potencias europeas antes de 1914. Aunque tenía elementos de Estado de Derecho, mantenía una fuerte tradición autoritaria prusiana. O la presencia de un socialismo potente también marcó una fractura con el sistema político, lo que debilitó la unidad nacional y facilitó el ascenso de ideologías extremas tras la guerra. 4. Expansionismo y poder, o Alemania fue una potencia expansionista, pero no más que otras como Francia o Rusia. O el crecimiento demográfico, industrial y científico alemán en el siglo XIX y principios del XX generó tanto un sentimiento de superioridad como de inseguridad, que alimentó tensiones internas y externas. 5. Primera Guerra Mundial como punto de quiebre, o el estallido de la Primera Guerra Mundial es presentado como el punto de partida del derrumbe del orden europeo. O Boya subraya que la derrota alemana, las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles y la crisis de la República de Weimar crearon el terreno fértil para el nazismo. 6. Nazismo como fenómeno revolucionario, no conservador, o el nazismo no fue una continuidad del autoritarismo imperial, sino un movimiento revolucionario con elementos nuevos, como el racismo biológico y el totalitarismo. O fue posible no por la fortaleza del antiguo régimen, sino por su colapso y la incapacidad de la joven democracia alemana para consolidarse. 7. Reflexión sobre la reunificación y el presente, o el autor también aborda el debate sobre la reunificación de Alemania en 1990, los temores de sus vecinos europeos y el proceso de normalización histórica del país. En resumen, Lucian Boya propone una lectura matizada y crítica de la historia alemana, desafiando tanto los discursos de culpabilización total como las idealizaciones del pasado. Plantea que el nazismo no fue inevitable, aunque sí el resultado de una serie de decisiones políticas,
circunstancias históricas y fallos sistémicos que marcaron trágicamente al siglo XX. El libro La tragedia alemana, 1914 a 1945 de Lucian Boya dedica varias reflexiones claves sobre Adolf Hitler, abordando tanto su papel decisivo en la historia alemana como su personalidad y visión del mundo. A continuación te resumo los principales puntos que menciona. 1. El papel determinante de Hitler. Boya considera que, aunque existían condiciones estructurales que favorecieron el ascenso del nazismo, Hitler fue una figura decisiva para que se consumara la tragedia. Sin él, es probable que el nazismo no hubiese llegado al poder, o que hubiera tomado una forma distinta. Para que se cumpliese la tragedia tenía que existir un Hitler. Es casi imposible imaginar el Tercer Reich y la Segunda Guerra Mundial sin él. 2. Carisma y radicalismo. Hitler reunía una mezcla peculiar, una convicción obsesiva por sus ideas, una voluntad fanática de llevarlas a cabo, y un carisma irracional que le permitió movilizar a millones. Boya lo presenta como un líder insustituible dentro del movimiento nazi. Que otro líder habría reunido un loco empeño de llevar a cabo unas ideas desatinadas y una fuerza de convicción dotada de un extraño carisma. 3. Su visión expansionista del este influenciado por el imaginario colonial de Estados Unidos y las novelas de Karl May. Hitler concibió el este de Europa como un espacio vital, Lebensraum, para ser colonizado por los alemanes. Su desprecio por los eslavos lo llevó a planear una limpieza étnica masiva. Los eslavos quedarían fuera de la civilización, en una especie de reservas. Serían reemplazados por 20 millones de colonos alemanes. 4. Guerra total y exterminio. Desde antes de 1939, Hitler planeaba una guerra de exterminio contra la URSS. Aunque no deseaba un conflicto con Francia o Reino Unido, sí buscaba una guerra, a muerte, con el bolchevismo y la raza inferior, eslava. Comparaba su plan con la conquista del oeste norteamericano. La guerra tenía que ser a toda costa la guerra total, la guerra de exterminio contra la Unión Soviética. 5. El antisemitismo como núcleo doctrinal. Aunque el antisemitismo no fue lo más visible en sus campañas electorales, Hitler lo convirtió en núcleo ideológico y operativo del nazismo, justificando la llamada solución final, con ideas raciales pseudocientíficas. Hitler consideraba que los únicos creadores auténticos de civilización eran los arios. Los judíos eran el polo opuesto, parásitos, subversivos, destructores. 6. ¿Qué lo hizo posible? Boya argumenta que Hitler llegó al poder por muy poco y en un momento de máxima fragilidad de la democracia alemana. Si no hubiera sido nombrado canciller en 1933, su movimiento habría probablemente fracasado. Fue la última perfidia del destino, otra lección desastrosa. Índice de capítulos. Introducción. Sobre la excepción alemana, capítulo 1, fue Alemania más nacionalista. Capítulo 2, fue Alemania menos democrática. Capítulo 3, fue Alemania expansionista. Capítulo 4, más racista. Capítulo 5, una Alemania, menos, antisemita. Capítulo 6, 1914, la polémica de las responsabilidades. Capítulo 7, la dialéctica de las culpas alemanas. Capítulo 8, cómo perdió Alemania una guerra que tenía medio ganada. Capítulo 9, el sistema de Versalles. Capítulo 10, la República de Weimar. Capítulo 11, Hitler y el Tercer Reich. Capítulo 12, la solución final. Capítulo 13, Alemania entre las víctimas. Capítulo 14. No solo los alemanes. Epílogo. La tragedia alemana. Notas finales. Notas. Capítulo 1. ¿Fue Alemania más nacionalista? 1. Dos modelos de nación. Francés vs alemán. Lucian Boya inicia comparando dos formas históricas de construir naciones. El modelo francés, de base política, que transforma a sus habitantes en ciudadanos mediante instituciones, leyes y educación, incluso si no comparten origen o lengua. El modelo alemán, de base étnico-cultural, basado en la lengua, la sangre y la pertenencia histórica. Esto se debe a que Francia ya era un estado consolidado antes del surgimiento del nacionalismo, mientras que Alemania nació como idea antes que como estado. 2. El nacionalismo alemán no fue una excepción. Boya argumenta que el nacionalismo étnico-cultural no fue exclusivo de Alemania. De hecho, fue el más común en Europa Oriental y Central. También lo adoptaron países como Hungría, Rumanía, Serbia y Bulgaria. Alemania solo se convirtió en excepcional porque, de haberse unificado en toda su extensión lingüística, habría sido demasiado grande y poderosa, desequilibrando Europa. 3. Fronteras y expansión cultural. Alemania definió su espacio nacional por criterios lingüísticos, lo que generó tensiones con territorios como Alsacia-Lorena, entre Francia y Alemania, donde ambas naciones aplicaron políticas de asimilación. Boya destaca que muchos proyectos nacionales en Europa, como la Gran Hungría o la Gran Rumanía, también se basaron en ambiciones etnolingüísticas, y no eran menos polémicos o expansionistas que los alemanes.
4. La ambigüedad del nacionalismo. Finalmente, el capítulo plantea que el nacionalismo, en cualquiera de sus formas, puede derivar en exclusión, conflicto o hegemonía si no se equilibra con instituciones democráticas y valores universales. Conclusión del capítulo. Alemania no fue más nacionalista en esencia que otros países europeos, pero su nacionalismo adquirió mayor peligrosidad por la combinación de su peso demográfico, cultural y económico. No fue su modelo nacional lo que la hizo excepcional, sino su dimensión y poder potencial dentro del continente. ¿Quieres que continúe con el resumen del capítulo 2? Trata sobre la democracia alemana antes de la Primera Guerra Mundial. Capítulo 3. ¿Fue Alemania expansionista? 1. Alemania no fue la única potencia expansionista. Lucian Boya comienza afirmando que el expansionismo no fue una excepción alemana, sino la norma entre las grandes potencias europeas del siglo XIX. Francia, Reino Unido, Rusia y más tarde Italia también tuvieron ambiciones territoriales. Alemania fue un jugador tardío en esta dinámica, y su expansión estuvo condicionada por la presión geográfica entre Francia y Rusia. 2. La unificación alemana fue un proceso bélico. La creación del Imperio alemán en 1871 se logró mediante 3 guerras, contra Dinamarca, Austria y Francia. Esta unificación desde arriba dio al Estado alemán un carácter militarista desde su origen. La anexión de Alsacia y parte de Lorena tras la guerra con Francia fue vista como una revancha nacional, aunque también como una provocación duradera. 3. Crecimiento demográfico y económico explosivo. Alemania pasó de 39 millones de habitantes en 1871 a casi 68 millones en 1914. Este crecimiento, junto con su potente industrialización, convirtió a Alemania en la primera potencia económica y científica de Europa, y la segunda del mundo después de Estados Unidos. A pesar de su fuerza, carecía de un imperio colonial comparable al británico o francés, lo que alimentó un complejo de frustración e inseguridad. 4. Sentimiento de cerco e insatisfacción. Alemania se sentía encerrada geográficamente y aislada diplomáticamente, Francia al oeste, Rusia al este, Reino Unido como potencia marítima. A pesar de su poder, Alemania no sentía que ocupaba el lugar que le correspondía en el escenario internacional. Esto llevó a una política exterior más agresiva y a una carrera armamentista. 5. Expansionismo con tintes ideológicos. Aunque al principio el expansionismo alemán era pragmático, con el tiempo se cargó de ideología. Se introdujo la idea de un espacio vital, Lebensraum, para el pueblo alemán. Se empezó a justificar la expansión no solo como necesidad estratégica, sino como derecho histórico, étnico y civilizatorio. Conclusión del capítulo. Lucian Boya sostiene que Alemania fue sin duda expansionista, pero no más que otras potencias europeas de su tiempo. Lo que la hizo especial fue que, debido a su dimensión y velocidad de ascenso, su expansión alteraba el equilibrio europeo y generaba temor. Su crecimiento no vino acompañado de una diplomacia prudente, sino de una política agresiva y mal calculada, que acabaría llevándola a la guerra. Capítulo 6, 1914. La polémica de las responsabilidades. 1. ¿Quién fue responsable del estallido de la Primera Guerra Mundial? Lucian Boya presenta el debate histórico sobre qué país tuvo mayor responsabilidad en el inicio del conflicto en 1914. Tradicionalmente, Alemania ha sido vista como el principal culpable, pero esa visión ha sido revisada con el tiempo. 2. La tesis de Fritz Fischer. El historiador alemán Fritz Fischer revolucionó la historiografía en 1961 al argumentar que Alemania tenía planes expansionistas claros incluso antes de la guerra. Su libro fue muy polémico porque rompía con la narrativa nacional alemana que se defendía tras la Segunda Guerra Mundial. Boya señala que esta tesis influyó profundamente en la autocrítica alemana de posguerra y consolidó la imagen de una Alemania agresora sistémica. 3. Revisión de la historiografía. A partir de los años 1990, varios historiadores franceses e internacionales comenzaron a cuestionar la tesis de Fischer. Se reconoce que todas las grandes potencias compartieron responsabilidad en la escalada militar y diplomática. Las alianzas defensivas, la carrera armamentista y el nacionalismo generalizado crearon una situación explosiva en toda Europa. 4. El lugar de Alemania. Alemania no fue inocente. Apoyó sin reservas a Austria-Hungría tras el asesinato del archiduque en Sarajevo. Apostó por una guerra rápida y ofensiva, invadiendo Bélgica y Francia. Pero Boya subraya que estos movimientos respondían también al miedo a ser rodeada por Francia y Rusia, una preocupación real, no simplemente paranoica. 5. Inevitabilidad o accidente. El capítulo pone en duda que la guerra fuera inevitable.
Fue el resultado de una cadena de decisiones equivocadas, muchas tomadas con excesiva confianza o información incompleta. Boya plantea que la guerra fue una catástrofe contingente, no el resultado necesario de la política alemana o europea. Capítulo 7. La dialéctica de las culpas alemanas 1. El peso de la culpa en la identidad alemana. Lucian Boya analiza cómo, tras las dos guerras mundiales, Alemania quedó marcada por una narrativa de culpa histórica, especialmente después del nazismo y el Holocausto. Esta culpa alemana se convirtió en un eje central del discurso político y moral de posguerra. La autocrítica alemana ha sido más profunda y pública que la de cualquier otro país europeo. 2. Tratado de Versalles y su impacto psicológico. Después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles impuso a Alemania responsabilidad exclusiva por el conflicto, artículo 231, reparaciones económicas altísimas, pérdida de territorios y limitaciones militares. Esto generó una humillación nacional profunda y alimentó el resentimiento que más tarde explotaría en el discurso nazi. 3. ¿Fue justa la culpa impuesta? Boya cuestiona el relato de una culpa exclusivamente alemana. Señala que todos los grandes estados participaron en la escalada bélica. La narrativa de que Alemania es culpable de todo fue útil políticamente para justificar las condiciones del tratado, pero históricamente reduccionista. 4. La continuidad del resentimiento. La culpa colectiva impuesta por Versalles no solo fue humillante, sino que deslegitimó la joven República de Weimar, asociada con la rendición y la humillación. Fue utilizada por Hitler como argumento de propaganda. El puñal por la espalda. La idea de que el ejército alemán no fue derrotado en el campo, sino traicionado por políticos débiles o enemigos internos, judíos, comunistas, liberales. 5. Entre la culpa y la expiación. Después de 1945, Alemania asumió con seriedad su responsabilidad por el Holocausto y el nazismo. Se instauró una memoria crítica a través de la educación, la cultura y la política. Sin embargo, Boya señala que el exceso de culpa también puede bloquear una visión equilibrada de la historia y provocar fatiga o reacción defensiva en nuevas generaciones. Conclusión del capítulo 7. Boya plantea que la culpa alemana ha sido real, pero también politizada y reinterpretada a lo largo del tiempo. No niega los crímenes ni minimiza el Holocausto, pero llama a entender la historia alemana en toda su complejidad, más allá de condenas morales absolutas. La historia no debe servir solo para juzgar, sino para comprender cómo se llega al desastre, con el fin de evitarlo. Resumen del capítulo 8. Cómo perdió Alemania una guerra que tenía medio ganada 1. Ventaja inicial, relativa. Boya comienza explicando que si bien Alemania era más fuerte que cada uno de sus adversarios por separado, no podía superar la suma de todos ellos. Reino Unido, Francia, Rusia y luego Estados Unidos tenían más recursos humanos, territoriales e industriales. Además, sus aliados, Austria-Hungría, el Imperio Otomano y Bulgaria, fueron ineficaces o incluso una carga, obligando a Alemania a dispersar sus fuerzas para asistirlos. 2. El peso del tiempo. De guerra relámpago a guerra de desgaste. Alemania contaba con ganar mediante una guerra corta, pero se enredó en un conflicto largo y agotador. En ese contexto, los aliados podían resistir más, tanto material como psicológicamente. Eventos imprevistos como la Revolución Rusa o la entrada de Estados Unidos alteraron el equilibrio. Aunque hubo momentos de debilidad entre los aliados, como los motines franceses de 1917, Alemania también sufría tensiones internas y externas crecientes. 3. Errores estratégicos y militarización. El poder militar prevaleció sobre el cálculo político. Alemania apostó por decisiones de alto costo político con lógica exclusivamente militar, como la invasión de Bélgica, Plan Schlieffen, que la dejó como agresora ante el mundo. La militarización del poder alemán se consolidó con Hindenburg y Ludendorff al mando, quienes impusieron una lógica militar sin sensibilidad política. 4. El factor moral y psicológico. El capítulo destaca también el factor moral, quien resistiría más en una guerra de desgaste. Rusia fue la primera en colapsar, pero Alemania no logró capitalizar ese derrumbe. En cambio, sufrió bloqueos, hambrunas, agotamiento y una revolución interna. 5. Derrota política. Cuando Alemania firma el armisticio en noviembre de 1918, no era plenamente consciente de que se trataba de una capitulación total.
Esto generó una sensación de traición y desmoralización entre los alemanes, alimentando el mito del puñal por la espalda y facilitando la futura propaganda nazi. Conclusión del capítulo 8. Lucian Boya muestra que Alemania perdió la guerra más por desequilibrio estratégico y decisiones erradas que por inferioridad directa. El deseo de obtener una victoria rápida llevó a una cadena de errores. Una guerra que parecía medio ganada, terminó convirtiéndose en una derrota total militar, política y moral. Capítulo 9. El sistema de Versalles 1. Un nuevo orden europeo, impuesto después de la Primera Guerra Mundial, los aliados impusieron una reconfiguración completa del mapa político de Europa, con el Tratado de Versalles 1919 como pilar del nuevo sistema. Alemania fue castigada severamente. Pérdida de territorios, limitaciones militares, reparaciones económicas y la carga de la culpa moral por el conflicto. Se desintegraron los imperios alemán, austrohúngaro, ruso y otomano, y surgieron nuevos estados, Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia, entre otros. 2. Un tratado punitivo y contradictorio. Lucian Boya subraya que el sistema de Versalles mezclaba idealismo y pragmatismo interesado, inspirado por los 14 puntos de Wilson, que prometían autodeterminación y justicia, pero en la práctica, favoreció a los vencedores y creó nuevas tensiones territoriales e identitarias. Por ejemplo, Alemania perdió territorios con población alemana. Se crearon estados multiétnicos inestables, como Checoslovaquia o Yugoslavia, sin solucionar del todo los conflictos nacionales. 3. El problema de las reparaciones. El pago de reparaciones de guerra fue una de las cargas más pesadas para Alemania. Generó crisis económica, hiperinflación y pobreza extrema en los años 20. Aumentó el resentimiento social y nacionalista, lo cual fue explotado por los nazis más adelante. Boya señala que, aunque luego se renegociaron parcialmente, estas medidas marcaron la percepción alemana del tratado como una paz injusta. 4. La paradoja de la seguridad. El sistema de Versalles buscaba garantizar la paz en Europa, pero creó una sensación de inseguridad crónica. Alemania quedó humillada y marginada. Francia temía una nueva agresión alemana y se aisló diplomáticamente. Gran Bretaña y Estados Unidos se alejaron progresivamente de los asuntos europeos. Este equilibrio débil y desequilibrado generó inestabilidad estructural, abriendo el camino para futuras agresiones. 5. La semilla del conflicto futuro. El sistema de Versalles, más que prevenir nuevas guerras, plantó las condiciones para una revancha alemana. Hitler no hubiera tenido tanto éxito sin esa herida abierta. El nazismo se presentó como la corrección nacionalista y violenta del agravio de Versalles. Conclusión del capítulo 9. Lucian Boya plantea que el sistema de Versalles fue injusto, desequilibrado e insostenible. Aunque partía de principios nobles como la paz y la autodeterminación, terminó generando humillación, resentimiento y nuevas tensiones. Más que cerrar un ciclo, abrió la puerta a un nuevo desastre, la Segunda Guerra Mundial. Capítulo 10. La República de Weimar 1. Nace la primera democracia alemana tras la derrota en la Primera Guerra Mundial. Alemania se convierte en una república en 1919. La llamada República de Weimar, 1919-1933, fue el primer régimen democrático en la historia alemana. Contó con una constitución moderna, sufragio universal y libertades civiles. Pero nació en un contexto extremadamente difícil: derrota, ocupación, revolución, hambre y resentimiento nacional. 2. Legitimidad débil. Desde el inicio Boya destaca que la República arrancó sin legitimidad sólida. Fue asociada con la rendición y el Tratado de Versalles, lo que alimentó el mito del puñal por la espalda. La extrema derecha la acusó de traición. La extrema izquierda, comunistas, tampoco la apoyaba, querían una revolución total al estilo soviético. En resumen, la República fue atacada desde todos los flancos. 3. Crisis económicas sucesivas. Weimar atravesó dos crisis económicas devastadoras. 1. Hiperinflación, 1923. El marco se devalúa hasta volverse inútil, empobreciendo a millones. 2. Gran Depresión, 1929. Provocó desempleo masivo, quiebras y desesperación social. Estas crisis erosionaron la fe en la democracia y alimentaron los extremos políticos. 4. Periodo de estabilización y esperanza. 1924-1929. Durante unos pocos años, gracias a préstamos estadounidenses y acuerdos internacionales, como el Plan Daves, hubo cierta estabilidad. Alemania ingresó en la Sociedad de Naciones. Se normalizaron relaciones con Francia y Reino Unido. La economía se recuperó parcialmente. Pero esta paz era frágil y dependiente del contexto internacional.
5. Democracia sin demócratas. Boya señala que muchos alemanes no creían realmente en la democracia, las élites conservadoras nunca aceptaron del todo el nuevo régimen. El nacionalismo, el militarismo y la nostalgia del imperio seguían muy vivos. Las instituciones democráticas no estaban arraigadas culturalmente, y la fragmentación política hizo el sistema inestable. 6. El ascenso del nazismo. La debilidad de Weimar abrió paso a los extremismos, el partido nazi ganó fuerza al explotar el nacionalismo, el odio al Tratado de Versalles y la crisis económica. En 1933, Hitler fue nombrado canciller legalmente con apoyo conservador, marcando el fin de la República y el inicio del Tercer Reich. Conclusión del capítulo 10. Lucian Boya presenta a la República de Weimar como un intento valiente, pero demasiado débil para resistir las fuerzas que la asediaban desde el inicio: crisis económica, polarización política, desprestigio social y falta de tradición democrática. Su caída no fue inevitable, pero sí comprensible dentro del contexto turbulento de entreguerras. Capítulo 11. Hitler y el Tercer Reich 1. Ascenso electoral limitado. Boya analiza los resultados electorales del partido nazi entre 1924 y 1933. Su éxito electoral fue limitado. Nunca superaron el 37,4% de los votos y pronto comenzaron a caer. Sin embargo, el deterioro económico tras la crisis de 1929 les favoreció notablemente. Sin el contexto de crisis y sin el error de cálculo de las élites conservadoras, Hitler no habría llegado al poder. 2. Un acceso accidental al poder. Hitler fue nombrado canciller con apoyo de la derecha tradicional, que pensaba poder controlarlo. Boya resalta lo paradójico de que la democracia misma, voto universal y libertad política, permitió que un movimiento antidemocrático como el nazismo se colara por la vía institucional. 3. El carisma y la ideología de Hitler. Se subraya que Hitler fue una figura única e insustituible, fanático, radical, con una visión muy clara, aunque delirante, del mundo. Su antisemitismo, racismo y obsesión con el espacio vital, Lebensraum, eran parte integral de su cosmovisión, no simples instrumentos políticos. 4. Un régimen revolucionario. El nazismo no fue un simple regreso al autoritarismo imperial, sino una revolución totalitaria moderna. Se presenta como el intento de construir un mundo nuevo, con valores completamente distintos, opuestos a la tradición liberal y democrática. 5. Apoyo popular y pasividad. Aunque no todos los alemanes eran nazis, la mayoría aceptó o se acomodó al régimen, sea por convicción, miedo o resignación. El régimen totalitario se apoyó en una base pasiva y dócil, más que en un entusiasmo generalizado. 6. Expansión y guerra. Las primeras acciones de Hitler, Renania, Austria, Checoslovaquia, fueron vistas como correcciones a la humillación de Versalles. Solo después se revela la naturaleza expansionista y destructiva de su plan general, que llevaría a Europa al desastre. Conclusión del capítulo 11. Boya sostiene que la tragedia no era inevitable, pero fue posible porque se combinaron factores estructurales: crisis, debilidad de Weimar, autoritarismo previo, con un personaje extraordinariamente peligroso como Hitler, cuya figura concentró la energía destructiva de una sociedad frustrada. Sin su presencia específica, la historia alemana pudo haber tomado otro rumbo. Capítulo 12. La solución final 1. Del antisemitismo al exterminio. Lucian Boya explica que, aunque el antisemitismo era común en Europa, solo en la Alemania nazi alcanzó su forma más extrema y sistemática: el exterminio total de un pueblo entero por razones raciales. La llamada solución final, Endlösung, no fue solo una política de exclusión o persecución, sino un proyecto de aniquilación masiva, planificado y ejecutado por el Estado nazi. 2. Una decisión gradual, no instantánea. Boya subraya que el genocidio no fue planificado desde el inicio del régimen nazi 1933, pero se volvió una meta concreta durante la Segunda Guerra Mundial. Primero hubo discriminación legal, leyes de Nuremberg, luego deportaciones y guetos, y finalmente, a partir de 1941, el exterminio sistemático, especialmente tras la invasión de la URSS.
Este proceso revela una radicalización progresiva del régimen, favorecida por el contexto de guerra total. 3. El componente racial absoluto. Hitler y los nazis consideraban a los judíos no como enemigos ideológicos, sino como una raza inferior y peligrosa para la pureza del pueblo alemán, Volksgemeinschaft. El antisemitismo nazi no se podía resolver con conversión o asimilación. La única solución era eliminar físicamente a los judíos de Europa. Boya señala que esta visión fue más radical aún que la de otros regímenes autoritarios contemporáneos. 4. Un genocidio industrializado. La solución final fue un genocidio altamente organizado. Se crearon campos de exterminio, como Auschwitz, Treblinka, Sobibor, se utilizó tecnología moderna, gas Ciclón B, se combinó burocracia, logística y violencia masiva para eliminar millones de personas. Entre 5 y 6 millones de judíos europeos fueron asesinados. También se persiguió a otros grupos, gitanos, discapacitados, homosexuales, opositores políticos. 5. Participación y consentimiento. Boya plantea que el Holocausto no fue solo obra de Hitler o de las SS, sino que involucró funcionarios, técnicos, burócratas y policías comunes. El consentimiento, la indiferencia o la colaboración de muchos ciudadanos alemanes y europeos, ya sea activa o pasivamente. Esto vuelve el genocidio más inquietante aún, pues muestra cómo una sociedad entera puede adaptarse a la barbarie. Conclusión del capítulo 12. La solución final representa el punto más oscuro del siglo XX y es el desenlace lógico de un régimen fundado en el odio racial absoluto. Boya insiste en que el Holocausto no fue una desviación, sino el corazón del proyecto nazi. Y aunque Alemania tenía antecedentes de antisemitismo como muchos otros países, fue en su suelo donde ese odio se convirtió en genocidio industrializado. Capítulo 13. Alemania entre las víctimas. 1. El enfoque provocador. ¿Puede hablarse de Alemania como víctima? Lucian Boya plantea una pregunta incómoda pero importante. Después de haber causado tanto sufrimiento, ¿puede considerarse también a Alemania como víctima de la guerra y del nazismo? No se trata de minimizar los crímenes nazis, sino de reconocer que millones de alemanes también sufrieron, y murieron, durante y después del conflicto. 2. El coste humano para los alemanes. Boya expone varios hechos que permiten hablar de un sufrimiento real entre la población alemana, más de 5 millones de soldados alemanes muertos en la Segunda Guerra Mundial. Ciudades enteras arrasadas por los bombardeos aliados, Dresde, Hamburgo, Berlín. Violaciones masivas cometidas por el ejército soviético en el este. Más de 12 millones de alemanes expulsados de Europa del Este tras el conflicto, en condiciones traumáticas y mortales. 3. El problema moral. ¿Hay simetría posible? Boya aclara que no se puede equiparar el sufrimiento alemán con el de las víctimas del nazismo. El genocidio nazi fue planificado, ideológico y unilateral. El sufrimiento alemán fue, en gran parte, consecuencia de una guerra provocada por su propio Estado. Sin embargo, eso no invalida el hecho humano del dolor alemán. Las víctimas civiles no eligieron el régimen nazi, y muchas también fueron silenciadas o manipuladas por él. 4. El tabú de la posguerra. Durante décadas, el sufrimiento alemán fue invisibilizado, había temor a que revivirlo implicara relativizar los crímenes nazis. La memoria oficial se centró, con razón, en los horrores del Holocausto. Solo más recientemente se ha abierto el debate sobre la complejidad de las experiencias alemanas, especialmente entre civiles y desplazados. 5. Una sociedad también atrapada. Boya recuerda que, si bien muchos alemanes apoyaron el régimen, otros fueron sus víctimas. Judíos alemanes, opositores, religiosos, discapacitados y homosexuales fueron perseguidos y asesinados. Muchos ciudadanos vivieron bajo un régimen de control totalitario, represión y miedo. Conclusión del capítulo 13. Lucian Boya sostiene que, aunque Alemania fue claramente el agresor principal en la Segunda Guerra Mundial, también debe reconocerse que millones de sus ciudadanos sufrieron como consecuencia de esa tragedia histórica. Esto no justifica nada, pero permite una mirada más completa, humana y matizada sobre lo que realmente significa una guerra total. Capítulo 14. No solo los alemanes.
1. Una advertencia contra el excepcionalismo moral. Lucian Boya cierra el cuerpo del libro con una idea clave: aunque el régimen nazi cometió crímenes únicos en su escala y sistematicidad, los alemanes no fueron los únicos capaces de barbarie. Este capítulo busca desmontar la idea de que el mal absoluto fue exclusivo de Alemania y plantea que otros pueblos y regímenes también cometieron atrocidades graves, antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. 2. Crímenes de otros regímenes. Boya recuerda que el siglo XX fue una era de violencia totalitaria. El estalinismo en la URSS mató y deportó a millones, purgas, gulags, hambrunas inducidas. El genocidio armenio fue perpetrado por el Imperio Otomano en 1915. Más adelante, el maoísmo en China, el Khmer Rojo en Camboya o los conflictos en Ruanda y Yugoslavia también revelan la capacidad de los seres humanos para el exterminio sistemático. 3. Colaboradores europeos con el nazismo. El Holocausto no fue cometido exclusivamente por alemanes. En varios países, Francia, Rumanía, Hungría, Polonia, Ucrania, hubo colaboración local en la persecución y deportación de judíos. También existieron regímenes fascistas propios, con políticas racistas y autoritarias. Esto muestra que el antisemitismo, el nacionalismo violento y la intolerancia no eran monopolio alemán. 4. El mal como fenómeno humano. Boya insiste en que debemos dejar de pensar en los crímenes nazis como una anomalía germánica. El mal no tiene una nacionalidad fija. Cualquier sociedad, bajo ciertas condiciones, crisis, propaganda, miedo, fanatismo, puede ser arrastrada al horror. 5. Peligros de una memoria desequilibrada. Si solo condenamos a los alemanes, corremos el riesgo de olvidar los propios fracasos morales de otros pueblos. La justicia y la memoria deben ser universales, no selectivas. La historia debe servir para comprender y prevenir, no solo para juzgar. Conclusión del capítulo 14. Lucian Boya concluye que el nazismo fue, sí, el episodio más extremo y monstruoso del siglo XX, pero no fue único en su tipo. Recordar eso es esencial para evitar una lectura moralista y tranquilizadora de la historia, en la que creemos que el mal vino de afuera y no puede repetirse. El horror, dice Boya, es una posibilidad siempre presente en la condición humana. Epílogo. La tragedia alemana. Notas finales. 1. Una tragedia moderna, no un destino inevitable. Lucian Boya reafirma que la historia de Alemania entre 1914 y 1945 no fue el resultado de una maldición nacional ni de una esencia germánica violenta. Fue una tragedia moderna, resultado de una combinación de circunstancias excepcionales, errores políticos, crisis estructurales y decisiones humanas concretas. No hay una línea directa ni necesaria entre Bismarck, Guillermo II y Hitler. La historia pudo haber sido distinta. II y Hitler como punto de inflexión. Boya insiste en que sin Hitler, el desenlace habría sido otro, aunque existían factores de riesgo, nacionalismo, racismo, crisis económica. La figura de Hitler fue determinante en llevarlos al extremo. El nazismo no fue simplemente una evolución de lo anterior, sino una ruptura totalitaria radical. 3. La modernidad como contexto. El autor subraya que el horror nazi no fue medieval ni primitivo, sino profundamente moderno. Se usaron la ciencia, la tecnología, la burocracia y la industria para organizar el genocidio. El Holocausto fue posible gracias a herramientas modernas, no a pesar de ellas. 4. La advertencia universal. Boya concluye que la tragedia alemana debe leerse como advertencia para toda la humanidad. No hay pueblos malditos, pero sí contextos históricos que pueden llevar al desastre. La historia alemana muestra que ninguna sociedad está completamente a salvo del colapso moral, si se combinan crisis profundas con ideologías destructivas. 5. Un llamado a la memoria crítica. El epílogo cierra con un llamado a no repetir los errores del pasado. La historia debe estudiarse no como condena, sino como instrumento de comprensión y vigilancia cívica. El caso alemán no debe verse con distancia moral, sino como un espejo inquietante. Conclusión del epílogo. Lucian Boya propone una mirada lúcida y desmitificadora del pasado alemán, ni excepcional en su maldad, ni inocente en sus crímenes. La verdadera enseñanza es que el mal puede emerger en cualquier sociedad, si se rompe el equilibrio entre libertad, responsabilidad y democracia. Las citas más relevantes del libro La tragedia alemana, 1914 a 1945 de Lucian Boya, acompañadas de comentarios para contextualizar su significado. 1.
La tragedia de Alemania no parece encontrarse tanto bajo el signo de varias deficiencias estructurales como de una perversa combinación de acontecimientos inesperados y de decisiones que tuvieron unas consecuencias insospechadas. Comentario. Goya rompe con la idea de que el nazismo era una consecuencia inevitable de la historia alemana. Lo plantea como una tragedia histórica, donde decisiones contingentes y circunstancias fortuitas llevaron a un desenlace catastrófico. 2. Sin Hitler, la cadena fatal se habría roto y Alemania habría podido transitar por un camino distinto. Comentario. Esta frase resalta la centralidad de Hitler como figura histórica. Aunque hubo factores estructurales que facilitaron el ascenso del nazismo, la persona de Hitler fue determinante para llevar a cabo el proyecto genocida y totalitario. 3. Nada hacía presagiar que Alemania llegaría al nazismo, a una guerra devastadora y al exterminio del pueblo judío. Comentario. Esta reflexión niega una supuesta esencia nazi en la cultura alemana previa. Insiste en que la historia no estaba escrita de antemano, y que hubo muchas posibilidades alternativas antes de 1933. 4. Alemania perdió la guerra más por desequilibrio estratégico y decisiones erradas que por inferioridad directa. Comentario. En referencia a la Primera Guerra Mundial, Goya señala que la derrota alemana no fue inevitable, sino el resultado de errores tácticos y políticos, especialmente la prolongación de una guerra que debía haber sido corta. 5. El nazismo fue una revolución totalitaria moderna, no una simple restauración del viejo orden autoritario. Comentario. Esta afirmación es clave para entender el enfoque de Goya. El nazismo no es visto como un retorno al pasado, sino como un proyecto radicalmente nuevo, ideológicamente agresivo y sistemáticamente destructivo. 6. La única certeza es el hilo secuencial que une el atentado de Sarajevo de 1914 con el hundimiento del Reich en 1945. Comentario. Goya subraya que, aunque hay muchas interpretaciones, hay una línea de continuidad histórica clara entre el inicio de la Primera Guerra Mundial y el final de la Segunda. Esta secuencia es el núcleo del argumento del libro. 7. Alemania no estaba programada para una cosa así. Quizá fuera más frágil que otros países occidentales, a pesar de sus apariencias de fuerza y solidez. Comentario. Esta frase desmonta el mito de la inevitabilidad alemana y propone que fue precisamente la fragilidad oculta bajo una aparente fortaleza lo que contribuyó al desastre histórico. El autor de la tragedia alemana, 1914 a 1945, Lucian Boya, es uno de los historiadores más reconocidos de Rumanía y de Europa del Este. Aquí tienes una síntesis clara de su perfil, breve biografía y enfoque intelectual. Nacido en 1944 en Bucarest, Rumanía. Profesor emérito de Historia en la Universidad de Bucarest. Especialista en Historia de las Ideas, Mitología política y construcción del imaginario colectivo, más que en historia factual o política tradicional. Ha publicado una amplia obra traducida a varios idiomas: francés, inglés, alemán, español. Líneas temáticas en su obra. Boya no se limita a contar lo que pasó, sino que analiza cómo las sociedades interpretan y distorsionan su pasado. Critica la historia oficial, nacionalista o triunfalista, y muestra cómo los relatos históricos suelen estar cargados de mitos, símbolos y manipulaciones ideológicas. Ha escrito sobre temas como o el comunismo o el nacionalismo rumano o la idea de Europa o el mito del hombre diferente, entre el ángel y la bestia, 1997, o la crisis de Occidente, el fin de Occidente, 2015. Estilo y objetivos en la tragedia alemana. Boya actúa como ensayista más que como cronista, ofreciendo interpretaciones provocadoras que invitan al lector a pensar críticamente. Su estilo es claro, directo y desmitificador, no intenta justificar ni condenar, sino entender sin simplificar. En resumen, Lucian Boya es un historiador que desarma los discursos simplistas sobre el pasado, señalando que la historia no debe leerse como destino, sino como posibilidad. En este libro, su mirada lúcida sobre Alemania entre 1914 y 1945 invita a reflexionar sobre los riesgos del nacionalismo, la fragilidad de la democracia y el papel de los individuos en los grandes giros de la historia. Conclusión final. Comprender una tragedia moderna. La tragedia alemana, 1914-1945, es mucho más que un repaso de hechos históricos, es un ejercicio de comprensión profunda sobre cómo una sociedad moderna, culta y avanzada pudo caer en la barbarie más absoluta. Lucian Boya desmonta la idea de que Alemania estaba condenada al nazismo por su cultura, su política o su historia. Por el contrario, demuestra que nada fue inevitable, ni la Primera Guerra Mundial, ni Hitler, ni el Holocausto. Lo que ocurrió fue el resultado de una acumulación de crisis, errores, ideologías radicales y una figura excepcionalmente destructiva. Boya nos invita a mirar el pasado con honestidad,
Sí, Alemania fue agresora, pero también víctima de sus propias decisiones y de las circunstancias globales. Y aunque el nazismo fue singular por su horror, la violencia extrema no fue exclusiva de los alemanes, sino una posibilidad humana que se ha repetido en distintas latitudes y épocas. La gran lección del libro es clara: la democracia, la paz y la razón no son herencias garantizadas, sino logros frágiles que pueden perderse. El pasado no está tan lejos como creemos. Comprender la tragedia alemana no es mirar a otro pueblo con superioridad moral, sino reconocer las señales que preceden al abismo, en cualquier sociedad, incluso la nuestra. Esa es, tal vez, la forma más responsable de hacer memoria. Al llegar al final de este recorrido por la tragedia alemana, 1914 a 1945, es inevitable quedarnos con una sensación doble. Por un lado, la claridad con la que Lucian Boya descompone los mitos sobre la historia alemana; por otro, la inquietud que deja su diagnóstico sobre la fragilidad de nuestras certezas democráticas. Este libro no solo trata sobre el pasado alemán, nos interpela en el presente. Nos recuerda que la democracia no es un destino garantizado, que incluso las sociedades más avanzadas pueden deslizarse hacia el abismo si no reconocen y enfrentan a tiempo los signos de intolerancia, exclusión y autoritarismo. Boya demuestra que la historia no es una línea recta ni una repetición mecánica, sino una trama compleja de decisiones, errores, pasiones y accidentes. Y que, a veces, basta una figura, como Hitler, o una crisis mal gestionada para encender una cadena trágica de acontecimientos. En ese sentido, la tragedia alemana es mucho más que un análisis histórico, es una advertencia. Una invitación a pensar críticamente, a no asumir que aquí eso no puede pasar, y a valorar la cultura democrática, no como un lujo, sino como una responsabilidad colectiva. Gracias por acompañarnos en este apasionante viaje de la lectura. El resumen fue elaborado por su amigo lector Tito Ura Palomino. Dejen sus comentarios y opiniones, y no dejen de suscribirse.